Juan, en el capítulo 6, en el versículo 1 dice: y algún tiempo después Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea, y mucha gente lo seguía porque veían las señales milagrosas que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a una colina y se sentó con sus discípulos. Faltaba muy poco tiempo para la fiesta judía de la Pascua. Versículo 5 dice: cuando Jesús alzó la vista y vio una gran multitud que venía hacia él, le dijo a Felipe: ¿dónde vamos a comprar pan para que coma esta gente? Pero me llama la atención el versículo 6, donde dice: esto lo dijo solo para ponerlo a prueba, porque él ya sabía lo que iba a hacer. Él ya sabía lo que iba a hacer. Esto es para alguien. Él sabe. Él no pregunta para saber, él pregunta para responder. Él no pregunta porque no sabe. ¿Sabe? En este pasaje vemos una faceta del Dios que multiplica. ¿Cuántos saben que tenemos un Dios que multiplica? ¿Cuántos saben que tenemos un Dios que multiplica por cero y obtiene bastante? Él es el único que multiplica por cero y obtiene un resultado máximo. Así que dile que está a tu lado: no te preocupes por cuánto tiene. Él multiplica por cero y siempre habrá más. Y hay dos cosas simplemente, y nos metemos a ministrar. Hay dos implicaciones, dos requisitos para ver esa multiplicación. La primera la veo en esta pregunta y tiene que ver con un enfoque correcto. Diga conmigo: enfoque correcto. La segunda es una fe correcta. Diga: enfoque correcto más fe correcta. Diga: multiplicación correcta. Repítalo conmigo: el enfoque correcto más la fe correcta produce la multiplicación que necesitas. Ahora, él empieza haciendo una pregunta, y sepa algo, hermano. De tiempo en tiempo, Jesús provoca escenarios que traen consigo cuestionamientos. De tiempo en tiempo, Dios permite situaciones que generan cuestionamientos. Pero sepa algo: ya Él sabe qué va a hacer. No. Oh, esto es para alguien. El hecho de que tú no sepas qué va a pasar no quiere decir que Él no sepa qué va a hacer. Porque Él no solamente sabe qué va a pasar, Él sabe qué va a hacer. En otras palabras, eso no está en manos de nadie, eso está en manos de Él. Y Él sabe, en medio de tus preguntas, en medio de tus cuestionamientos, en medio de tus incertidumbres, ya Él sabe qué va a hacer. Alguien que reciba esto. De tiempo en tiempo Él permite cuestionamientos que a la postre se convertirán en respuestas, que a la postre se convertirán. Él permite cuestionamientos que a la postre se convertirán en fundamentos sobre los cuales se anclará tu vida. Se lo voy a repetir. De tiempo en tiempo Dios permite cuestionamientos. Dios no los permite, Dios los genera.
Porque Él sabe que va a brotar de ese cuestionamiento. Él sabe que va a brotar porque detrás de ese cuestionamiento, detrás de esa incertidumbre, Él simplemente está preparando un escenario para glorificarse. ¿Me entiende? O sea, que los cuestionamientos que provienen de Dios no son más que simplemente escenarios. Aleluya. ¿Quién tiene preguntas aquí? ¿Quién tiene incertidumbre? ¿Quién se identifica con esto que estoy hablando? Pues quiero decirte algo. La pregunta no es el fin. El fin es lo que producirá esa pregunta en ti. Y entre otras cosas, Él sabe que va a producir esa pregunta en ti. Él no solamente sabe la respuesta, Él sabe qué va a hacer y Él sabe cómo va a responder. Y quiero decirte algo, al final tú vas a responder como Él necesita que respondas. Cuestionamientos que producen fundamentos sobre los cuales se anclará tu vida. Respuestas que te van a quedar claras, respuestas que no simplemente vas a tener que memorizar, porque serán respuestas sobre las cuales se fundamentará tu futuro. Y tú dirás, y fue en medio de esas preguntas, en medio de esos cuestionamientos, que aprendí esto, y esto será uno de los principios de tu éxito. Dígale que está a su lado, no te preocupes por las preguntas. Al final el verdadero propósito del asunto no es ni siquiera la respuesta, porque Él la respuesta la da de la noche a la mañana, porque Él con una llamada cambia todo, porque Él con una cita cambia todo. Sales de aquí y Él te cambia la vida en un minuto. Así que el que está a tu lado, la respuesta no es el problema, sino el proceso que produce en ti el llegar a ella. Sino lo que produce en ti el alcanzarla. Jesús ya sabe lo que va a hacer. Puedes descansar. Jesús ya sabe lo que va a hacer. Preocupado se tenía que poner si como le pasó aquel día a aquella hermanita que llegó un profeta y le dijo: veo que vienen tiempos difíciles, dice el Señor. Tan difíciles que hasta yo estoy preocupado. Uy, que el Señor se le preocupe, eso sí es problema. Pero no, Dios ya sabe lo que va a hacer. Ese no es el problema. Ese no es el propósito de la pregunta. ¿Sabe? Al final, ¿sabe qué quiere ver? Él quiere ver tu enfoque. Él quiere ver en qué estás enfocado. Él quiere ver en qué estás enfocada en este proceso, en medio de esta pregunta, en medio de este desafío. Él quiere ver en qué te enfocas. Al final, todo se resume en cuál es tu enfoque. ¿En qué estás enfocado? ¿Será que estás enfocado en el futuro? ¿O será que estás enfocado en el pasado? ¿Será que estás enfocado en Dios? ¿O será que estás enfocado en ti? ¿Será que estás enfocado en avanzar? ¿O será que estás enfocado en el status quo? ¿Será que estás enfocado en la misión? ¿O solo estás enfocado en mantenerte? ¿Será que estás enfocado en el potencial? ¿O tan solo estás enfocado en el problema? Pregúntale a la persona que está a su lado, ¿en qué estás enfocado?
Pregúntele a otra, al otro lado también, ¿en qué estás enfocado? Pregúntele a esa persona a la que nadie le preguntó, ¿en qué estás enfocado? Porque en medio del desafío, él quería conocer su enfoque. En medio de este desafío, él quiere ver tu enfoque. Tu enfoque determinará cómo ves la situación. Tu enfoque determinará si enfrentas esto con un sentido de desánimo o con un sentido de destino. Entendiendo que esta situación no es tu fin. Entendiendo que esta situación no lo es todo. Entendiendo que esta situación no es tu final. Entendiendo que Dios tiene un plan que va más allá de esta situación. Entendiendo que esta situación no es más que parte de un proceso que Dios está produciendo en ti, que Él sabe que va a producir en ti un fundamento, una respuesta, un carácter que te va a llevar al destino y al propósito que Él tiene para ti. Por lo cual, esto que de repente hoy rechazas, mañana entenderás que lo necesitabas para hacer lo que Él necesitaba que fueras y cumplir lo que Él te ha llamado a hacer. Alguien reciba esto. O sea, este no es tu final. Alguien grite, este no es mi final. Alguien grite, este no es mi final. Esto es para alguien, este no es tu final. Es tan solo lo que Dios va a usar para darte lo que Él sabe que necesitas para hacer lo que Él sabe que tienes que ser. Esto simplemente afianzará tu destino. Oh, por algo llegaste hoy a pesar de la lluvia, a pesar de los arroyos, para escuchar esto. Esto solo afianzará tu destino. Los que no tenían que llegar hoy no llegaron. Los que no tenían que escuchar esto no llegaron. Pero los que tenían que escuchar esto llegaron. Este no es tu final. Esto es tan solo parte de tu preparación. Esto es tan solo parte de tu preparación. Por eso Él no responde, sino que deja la pregunta. Por eso es que Él permitió esta situación. Al final lo más importante no es lo que está pasando, sino lo que tú estás buscando en medio de lo que está pasando. Ahora, para no rendirte, diga enfoque, diga enfoque, diga más fuerte, enfoque. Mire, cuando uno se distrae, se cansa. A mí me gusta hacer un tipo de ejercicio. Es un cardio intenso. Se llama intervalo. O sea, es 1 minuto de intenso. Y son 15, máximo 30 segundos de descanso. Entonces, muchas veces son 10, 12 repeticiones. 1 minuto intenso. O de repente es 1 minuto 30. Lo que me demora en hacer ejercicio. Y si lo hago antes de tiempo, lo que me quede descanso. O sea, mucha intensidad, poco descanso. ¿Y sabe qué he descubierto? Durante esos 12, 15 minutos que pueden representar media hora, 1 hora trotando. Durante esos 12, 15 minutos, algo que yo no puedo perder es el enfoque. Cuando sé que solo tengo 15 segundos de descanso, yo no puedo parar y tirarme al piso, porque si me tiro al piso cuando me levanto ya se me fueron 20 segundos. A veces ni siquiera me puedo mover de a mucho, me tengo que quedar quieto y tengo que seguirme enfocado en el reloj.
Porque el enfoque me permite regularme y me permite descansar. Porque el enfoque trae descanso. He dicho, el enfoque trae descanso. Sobre todo cuando el trabajo es intenso, sobre todo cuando no estás dispuesto a rendirte, entonces te enfocas porque dice, yo no paro hasta que esto se acabe. Dile que está a tu lado, no te enfoques en el dolor. Dile, mejor, no te distraigas con el dolor. ¿Y sabes cuál es mi esperanza? Cuando yo sé que tengo 15 segundos de descanso, cuando estoy terminado, cuando no puedo, yo digo, bueno, ya voy a descansar. Aunque apenas sean 15 segundos, ya voy a descansar. Empuja a 2, 3 personas y dile, enfócate. Dile, enfócate. Y hay 3 cosas. Hay 3 cosas que tienes que saber para no rendirte. Hay 3 cosas en las cuales tienes que enfocarte para no perder tu fe. Número 1, tienes que enfocarte en lo que Dios ha hecho. Porque sepa algo, le quiero recordar, si usted está aquí, es porque Dios ha hecho. Si usted está aquí, no es porque usted haya sido más fiel que Dios. Si usted está aquí, si usted está aquí, si usted está aquí, es porque en su vida hay un historial. Escúcheme bien, en su vida Dios tiene un historial de multiplicar con mínimos recursos y producir máximos impactos. ¿A cuántos les ha pasado? ¿Cuántos saben que es verdad? Dígale que está a su lado. No es la primera vez que estoy pasando por algo así. Si tú supieras la lista de milagros, la lista de bendiciones, la lista de las veces donde creí que no pasaba y Dios se manifestó, es grande. Es que hoy tú no solamente tienes la palabra, tu vida es una evidencia de que Dios es fiel. Diga conmigo, enfócate en lo que Dios ha hecho. Para no rendirnos, necesitamos enfocarnos para ver el Dios de multiplicación. Para no rendirnos antes de que la multiplicación se dé, necesitamos enfocarnos primero en lo que Dios ha hecho. Segundo, en lo que Dios puede hacer. Y te recuerdo que para Él no hay nada imposible. Dios ha demostrado su voluntad y su poder para multiplicar y para transformarnos. ¿Cuántos dicen amén? No solamente tenemos que enfocarnos en lo que Dios ha hecho, no solamente tenemos que enfocarnos en lo que Dios puede hacer, tenemos que enfocarnos en quién Dios es. Él es el Dios que siempre multiplica lo que colocamos en sus manos para su gloria. No me escucharon, o no lo saben, o no lo han aprendido. Más vale que lo aprendas, porque entre más rápido lo aprendas, más rápido sale de esto. Él es el Dios que siempre multiplica lo que colocamos en sus manos para su gloria. Diga, enfoque correcto. Si está escribiendo, enfoque correcto. Y 3 cosas que no puede, mire, si hay algo que usted tiene que hacer para salir más rápido es aprender. Así que el que está a tu lado escribe para que aprendas más rápido, porque no es cuestión del milagro, es cuestión de que aprendas.
Aprende que tienes que tener el enfoque correcto. Aprende que para no rendirte hay 3 cosas que tienes que hacer. Tienes que enfocarte en lo que Dios ha hecho. Tienes que enfocarte en lo que Dios puede hacer. Y tienes que enfocarte en quién Dios es. ¿Sabe qué pasa cuando uno no aprende? ¿Sabe qué pasa cuando uno aprende? Pierde el examen. ¿Y sabe qué pasa cuando uno pierde el examen y sigue perdiendo el examen? ¿Qué pasa? Le toca repetir. Dile que está a tu lado, así que empieza a apuntar. Dije, porque yo no paso por esta otra vez. Primero, enfoque correcto. Segundo, no solamente necesitamos un enfoque correcto, necesitamos una fe correcta. Jesús le preguntó a Felipe: ¿dónde vamos a comprar pan para que coma toda esta gente? Tal vez le preguntó a Felipe porque Felipe había nacido en Betsaida, y Betsaida estaba a unas cuantas millas de aquel lugar. Por lo cual, saber dónde no era la pregunta más difícil. Saber dónde comprar comida, de repente eso no era la pregunta más difícil. La pregunta más difícil era ¿cómo? ¿Y de dónde flores si no hay jardín? Ajo. ¿Dónde? De pronto Felipe dijo: está en tu lado. Y se lo dice. Y le dice: ni con el salario de 8 meses podríamos comprar suficiente pan para darle un pedazo a cada uno, respondió Felipe. ¿Sabe cuántos son 8 meses de salario? 200 denarios. ¿Sabe cuántos son 200 denarios? 60 millones de barras. Ni siquiera 60 millones de barras. El combo era grande. Ahí habían 5,000 hombres, sin contar mujeres, mejor dicho, o sea, la comelona era grande. A los que les gustan la comelona grande. En otras palabras, lo que Felipe le estaba diciendo: es demasiada gente. El problema es demasiado grande. Diga conmigo: el problema es demasiado grande. Dígale que está a su lado: el problema era demasiado grande. La culebra era demasiado grande. Pero te tengo una noticia: Él no los echó para atrás. Todos comieron, y hasta para aquellos que tienen un problema grande, les tengo una noticia: Él ya sabe qué va a hacer. Para aquellos que tienen un problema grande, te tengo una noticia: ese día no los devolvió con hambre hasta la casa. Ese día muchos comieron más que nunca. O sea, Él no solamente lo resuelve, sino que de esto te queda vuelto. Alguien que alguien que de verdad se emocione con esto, porque esto no termina aquí. Dile que está a tu lado: esto se resuelve y te quedas con el vuelto. Alguien que grita aleluya. Ahora, por otro lado, ¿cómo era el problema? ¿Demasiado qué? Diga, demasiado. Ahora, por otro lado, Juan 6:8, el versículo que sigue, dice: otro de sus discípulos, Andrés, que era hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. 5,000 personas hambrientas y el pobre peladito. Y dice:
Pero ¿qué es esto para tanta gente? Para Andrés, el problema no solamente era demasiado grande, sino que los recursos eran demasiado, ¿qué? Pocos. Entonces estamos aquí frente a un problema que no solo grande, es que demasiado que, y con recursos no son solo pocos. Estamos hablando, espera un momentico, estamos hablando de 5,000 hombres y casi siempre hay más mujeres en una iglesia. Por cada hombre siempre, si hacemos un conteo aquí, hay más mujeres que hombres. O sea que facilito, duplicaban las mujeres sin contar los peladitos. Estamos hablando que podían haber entre 10,000, 15,000, 20,000 personas ahí. Y lo único que habían eran 5 panes y 2 peces que al parecer no es que eran los lebranches. No, eran sardinitas. O sea, era la merienda de un peladito. O sea, la mamá no le va a dar un peladito 2 lebranches y 5 panes francés, por gordo que fuera el pelado. Ese era su merienda. Por lo cual los pescaditos eran pequeños y los panes también. Entonces era un problema, ¿qué? ¿Cómo? ¿Y los recursos cómo eran? Demasiado pocos. Diga, un problema demasiado grande con recursos demasiado pocos. ¿Cuántos han estado ahí? Dios mío, Señor. Como un día que yo pregunté, ¿cuántos tienen problemas? Y alguien gritó, más que el álgebra de Baldor. Y me dijo, y el álgebra de Baldor está mejor que yo, porque el álgebra de Baldor si tiene las respuestas atrás. Yo sí no sé ni por dónde. Diga conmigo, un problema demasiado grande con recursos demasiado pocos. Ahora hay algo que me llama la atención. Entre poco de brutalidades que decían esa gente, los discípulos, y el poco de brutalidades que hacían, habían cosas interesantes. Y hay algo que me tocó. Y es que Andrés, ¿sabe lo que hizo? Aunque sabía que el problema era demasiado grande y los recursos eran demasiado pocos, no sé cómo le quitó los panes al pelado. Ese es un primer milagro. Nadie habla de ese milagro. Pero ¿sabe qué hizo? Ese demasiado poco lo puso en las manos de Jesús. Las pausas son a propósito. Eso demasiado poco lo tomó y le dijo a Jesús, esto es todo lo que hay. Esto es todo lo que tengo. Hay algo en Andrés. Porque él hubiese podido quitarle la merienda al pelado y comérsela a él. Hace como un amigo que yo tenía, lo invitábamos a comer. Y cuando lo invitábamos a comer, de repente le venía la manta de carne. Y él veía la manta de carne y decía, uy,
Cada vez que veo un plato así, me acuerdo de mi mujer y mis hijos. Entonces yo decía, uy, qué firme el man la va a guardar. Pero después decía, pero de repente recuerdo que esa mujer y esos hijos necesitan a un padre fuerte que trabaje duro, así que me lo voy a comer. Andrés hubiese podido hacer eso. Bueno, de los 5,000, uno menos con hambre y no decir nada. O decirle, peladito, de acá compartamos miti miti. Pero no. Lección. Cuando el problema es demasiado grande y los recursos son demasiado pocos, ponlos en las manos de Jesús. ¿Sabe qué quiere decir eso? Da lo mejor de ti y deja que Dios obre el resto por ti. Da lo mejor que tienes y deja que Dios suelte lo que Él tiene. No desmerites lo poco que hay. No te desanimes con lo poco que hay y da lo mejor que tienes, que Dios honrará. Él dijo, esfuérzate y sé valiente porque yo estaré contigo. Cuando tú le metes todo ese poquito como si fuera mucho, Dios honrará. Eso se llama fe. Job capítulo 8 versículo 7 dice, y aunque tu principio haya sido pequeño, alguien reciba esta palabra con su mano arriba, tu postrer estado será muy grande. Alguien recíbalo. No desprecies los pequeños comienzos, no desprecies las pequeñas cosas, porque aunque tu futuro, aunque tu presente sea pequeño, tu postrer, alguien reciba esto, tu postrer estado será grande. Para Jesús, la multiplicación no solo es un asunto de cantidad. Para Jesús, la multiplicación no solo es un asunto de cantidad. Para Jesús, la multiplicación está antecedida de la transformación. La multiplicación no es problema. La cantidad no es problema. Los números no son problema. Antes de la multiplicación tiene que venir una transformación. La transformación, diga conmigo, la transformación antecede a la multiplicación. Jesús nos redimió para transformarnos y para luego multiplicarnos. Y sepa algo, que la multiplicación no es cuestión de fuerza. La multiplicación es cuestión de fe. Voy a repetirlo. La multiplicación no es un asunto de fuerza. La multiplicación es un asunto de fe. Ejemplo, Gedeón. ¿Cuántos saben la historia de Gedeón? Gedeón tenía un ejército de 32,000. Pero el ejército enemigo, los madianitas y los amalecitas, ¿sabe cuántos eran? 135,000. ¿Sabe cuál era el diagnóstico humano? Ese era un problema demasiado ¿qué? Y los recursos ¿cómo eran? Demasiado ¿qué? 32,000 contra ¿qué? 135,000. Pero ¿sabe cuál es el diagnóstico divino? Ese fue el diagnóstico humano. Ay, esto siempre. ¿Sabe cuál fue el diagnóstico divino? Jueces capítulo 7 versículo
2. Dámelo. Jueces 7:2. ¿Lo tienes ahí? ¿Cuál era el diagnóstico humano? El problema era y los recursos eran. Mira el diagnóstico divino. El Señor le dijo a Gedeón: ¿tienes qué? O sea, no le está diciendo, ¿cuántos tenía él? ¿Cuántos tenía él? 32,000. ¿Cuántos tenía el ejército enemigo? Y mira lo que dice el Señor. El Señor le dijo a Gedeón: ¿tienes para que yo entregue a Madián en tus manos? Dice, y sigue diciendo, a fin de que Israel, sigue el versículo 3, a fin de que Israel no vaya a jactarse contra mí y diga que su propia fortaleza lo ha librado. En otras palabras, 32,000 es demasiado. Eso es mucho Dios para tan poquito diablo. 135,000 y llega Dios y le dice: ay, Señor, son 135,000. Eso es mucha gente. Sí, wow. Es más, dile que todas las gallinas que se vayan. ¿Sabe cuántas se fueron? 22,000. ¿Sabe cuántos quedaron? 10,000. ¿Y sabe qué dijo Dios? Mucha gente. Ese es mi Dios. Mucha gente. Mucha gente dijo. ¿Sabe al final cuántos quedaron? ¿Cuántos saben? 300. Yo me imagino a Gedeón. A ver, Señor, ¿qué parte de no tengo suficiente gente no has entendido? Porque es que cada vez que voy y oro, tengo menos gente. Cada vez que te busco, tengo menos. Entre más me acerco, menos tengo. Las pausas son a propósito. Y me imagino a Gedeón cuando le tocó hablarle a su sobredisminuido ejército de 300 y le dijo: bueno, muchachos, esta va a ser la estrategia para vencer a los 135,000. Yo me imagino los 300. ¿Cuál es la estrategia? Ustedes cojan por allá, ustedes cojan por acá, los rodeamos y los vencemos. Yo saqué la cuenta, era 450 por cada uno de ellos. Aleluya. Pero Dios seguía diciendo: demasiada gente. Mire, hoy yo le digo algo. Si usted está buscando, si usted se está acercando, y entre más se acerca, más se disminuyen las cosas, porque hay veces, ¿cuántos saben que en el proceso a veces pasa, más busco y como que la cosa va al revés? A veces sucede, pero hoy quiero decir, hay dos posibilidades. Uno, o Dios está o Dios no sabe contar, o simplemente Él está preparando el escenario perfecto para que al final
tú no puedas decir es que fui yo, para que al final nadie pueda jactarse y decir esto lo hice yo por mis fuerzas, sino al final todos tendrán que darle la gloria solo a Él. Alguien que hoy glorifique al Rey, alguien que hoy se levante y glorifique a aquel que multiplica por nada y soluciona todo, aquel que está simplemente fabricando un futuro, aquel que en esta noche te trajo a este lugar para decirte: estoy fabricando el escenario donde me voy a glorificar, donde no quedará gloria para nadie. Sepa algo, mi hermano, que las matemáticas del reino son diferentes. En la tierra, para tenerlo todo necesitas más, pero en el reino todo menos Él es igual a nada. Todo menos Dios es igual a nada, pero nada más Dios es igual a todo. Por eso nosotros solo podemos decir: yo no soy nada, pero ante eso Él responderá: pero yo soy todo lo que necesitas. Por algo Pablo dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece.